És temps de música i hora d'iniciar el nostre programa musical per als oients. Comença Caminant per la música, programa de divulgació musical realitzat pels alumnes del Conservatori Professional de Música Tenor Cortis de Dénia. És un espai dirigit a l'entorn musical de Dénia i la seva comarca, sobre el conservatori, les bandes musicals y la música seria o la no tan seria. Buenas tardes y muchas gracias a nuestros oyentes por acompañarnos en este programa de Caminant per la Música, realizado por los alumnos de la asignatura de Cultura Audiovisual del Conservatorio Tenor Cortis de Dénia. Hoy tenemos el placer de contar con Lourdes Gavila Ana, artista multidisciplinar, profesora de música de enseñanza secundaria y secretaria de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Lourdes Gavila inició sus estudios musicales con el oboe en la Escuela de Música de Ondara, continuando en el Conservatorio Profesional de Dénia y en el Conservatorio Superior de Castellón. Posteriormente realizó un máster de interpretación en Suecia, hecho que le permitió desarrollar su trayectoria internacional en orquestas de renombre en Suecia, Dinamarca y Alemania. Buenas tardes, Lourdes, y gracias por haber accedido a participar en esta entrevista. Antes que nada, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad es que muy contenta de compartir este ratito con vosotros, así que muchas gracias por invitarme. A ti. Bien, comenzamos hablando sobre tus inicios. ¿Cuál es la razón por la cual decidiste dedicarte profesionalmente a la música? Pues yo empecé como cualquier músico. Empecé con la música a los 6 años en la escuela de música de mi pueblo, Ondara, y bueno, pues poco a poco te vas enganchando. Luego empecé los estudios profesionales aquí en Dénia y ya cuando terminé el bachillerato, que tuve que pensar qué hacer, ¿no? Si una carrera universitaria o una carrera musical. Finalmente, después de pensarlo mucho y tener mis dudas, me decanté por lo que había empezado haciendo con 6 años, que era la música. Mis padres también siempre me animaron a continuar con ello y bueno, pues fue esa la decisión. Aparte de que hoy en día creo que si no lo hubiese hecho me hubiese arrepentido. Qué guay. ¿Cómo recuerdas tus años en el Conservatorio de Dénia? Pues yo creo que esos años han sido de los mejores, porque aparte de aprender muchísimo con los profesores y profesoras que teníamos, creo que el grupo de amigos y amigas que hicimos en aquellos tiempos perdura aún actualmente. De hecho, hay gente que habéis entrevistado en anteriores programas que han sido de mi promoción. Entonces, creo que el ambiente ha sido muy, muy bueno entre los compañeros y eso. Y de hecho, prácticamente todos seguimos estudiando nuestras carreras musicales después del conservatorio. Así que muy bien. Qué bien. ¿Qué supuso para ti la realización de tus estudios de máster en Suecia? Pues los estudios de máster en Suecia para mí fue una oportunidad. Hice unas pruebas de acceso en Suecia y en Austria también. Y bueno, me cogieron en Suecia con un profesor que me interesaba y me fui allí. Allí pues bueno, tuve la oportunidad de estar estudiando 2 años con él y después dedicarme a trabajar allí durante, en total fueron 5 años en Suecia, en Dinamarca y también en Alemania. Y yo creo que como músico fue el culmen de lo máximo que pude alcanzar y creo que también me enseñó muchísimo lo duro que es esta carrera, porque ya no es terminar los estudios, sino es la constancia que se tiene que tener el resto de tu vida, porque nunca llegas a la excelencia, siempre hay algo que aprender. Entonces, para mí yo creo que fue algo que me marcó y que es duro. Además, Suecia es un país duro, especialmente por el clima, las horas de sol, etcétera, pero lo repetiría y aconsejo a cualquier persona, cualquier estudiante de música, que lo haga porque es una oportunidad para madurar como músico y como persona también. Gracias por tu consejo. ¿Cómo consideras el sistema educativo musical de la Comunidad Valenciana en comparación con el de otros países europeos como Suecia?
Yo creo que en la Comunidad Valenciana a nivel de música tenemos muchísimas oportunidades para empezar a estudiar, porque en cada población tenemos mínimo una banda de música, con su escuela de música. Entonces es una oportunidad excepcional para empezar. Sin embargo, en otros países, como en Suecia, que es lo que yo más conozco, allí la diferencia es que sí que hay más cultura musical, pero no todo el mundo tiene tan cercano la oportunidad de empezar a estudiar. Y creo que esto es algo que debemos aprovechar, porque yo creo que todos hemos empezado igual un poco como extraescolares, ¿no? Después del colegio vamos a música, pero luego llega un punto en que se convierte ya en algo muy tuyo y llega incluso a ser tu oficio. Entonces, en comparación, yo si tuviera que poner una balanza me declino con lo que tenemos en la Comunidad Valenciana, porque creo que es una oportunidad muy cercana para conocer otro lenguaje que es la música. Sí. ¿Cómo surge tu inquietud por la gestión musical? Pues surge de forma fortuita completamente. Nunca me lo había planteado, pero desde la Federación de Sociedades Musicales contactaron conmigo porque bueno, conocieron un poco lo que estaba haciendo y yo había sido músico de la banda federal, entonces también me conocían. Y bueno, en la federación funcionamos hay elecciones cada 4 años, entonces se renovaba la junta directiva, hubo una baja y me dijeron que si quería formar parte. En un principio, pues la verdad me asustó porque no tenía ni idea de nada de gestión, siempre había estado en la parte delantera, ¿no? Que es como músico, y ahora me tocaba estar a la parte de la gestión, que es la de detrás, ¿no? Entonces, bueno, lo hablé con mi familia y mi padre sí que había estado en la junta directiva de la comarca, de la banda de música, de Ondara, etc. Y me dijo, bueno, pues pruébalo y a ver. Y bueno, pues ya desde entonces pues son 11 años. La verdad es que empecé así y poco a poco pues bueno, vas cogiendo, vas conociendo otro perfil. Pero empecé a ciegas, sin conocer nada y sin saber nada. Simplemente me aventuré y ya está. Como secretaria de la Federación has realizado conferencias y ponencias en lo referente a las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana. Háblanos un poco de esa faceta tuya más relacionada con el mundo académico. Pues, a ver, sí, he realizado conferencias. Bueno, en la federación sí, porque bueno, también como músico, no siempre la gente que está en el mundo de la gestión conoce el tema de la música como músico. Entonces, sí que es verdad que ha habido mucha inquietud en saber, pues bueno, un poco mi opinión respecto a las cosas, y eso me ha abierto la oportunidad de poder hacer conferencias y sobre aspectos más académicos, ¿no? Como bien dices. Y bueno, pues ¿cuál ha sido la experiencia? Pues no sé, positiva. Yo creo que para mí también ha sido crecer en ese aspecto, porque tampoco lo había hecho antes, ¿vale? Entonces, pues bueno, ha sido una experiencia nueva y creo que poco a poco pues vas aprendiendo y es un nuevo camino que abres. Y nada, no sé si te he contestado la pregunta, la verdad. Sí, claro. ¿Hay algún evento dentro de tu trayectoria en la gestión musical que recuerdes de manera especial? Pues sí, como estábamos hablando de conferencias, recuerdo uno concretamente en Cullera, en que, bueno, pues en una conferencia pues, dedicada a la gestión, que era sobre un proyecto que habíamos empezado en la federación, que era subvencionar a las sociedades musicales para que hicieran unos conciertos, ¿no? Y colaboraba la Generalitat Valenciana. Entonces, en la conferencia esta, lo que yo hacía era explicar pues, cómo participar en estos conciertos, en estos ciclos de conciertos, para poder recibir subvención, ya que las sociedades musicales son entidades sin ánimo de lucro. Entonces, es una forma de poder darle solvencia económica a hacer sus actividades. Bueno, esa es la que recordaría especialmente. Vale, pues si te parece bien, vamos a ver un fragmento de tu conferencia en el auditorio de Cullera. Muchas gracias. Del territori, el nivell artístic i l'oportunitat de realitzar un concert a un dels jocs més emblemàtics de la nostra comunitat, com bé he dit.
i també la de dotar d'una ajuda econòmica incrementant així la seva disponibilitat de recursos actuals. Sempre és gratificant que cada vegada que una societat musical tinguent en compte les limitacions econòmiques que pateixen pràcticament totes, tindre una ajuda econòmica per la participació en un acte així sempre és una manera de reconèixer l'esforç que es fa en cada societat musical. I de moment és tot això. Vos convidé fora està el pòster que fa referència a aquest projecte, on podeu veure el cronograma que es seguirà, els objectius del projecte i les estratègies a seguir. I per a qualsevol cosa estic ací també i qualsevol pregunta que tingueu al respecte us la puc solucionar de forma personal. Moltes gràcies per la vostra atenció. Ahora pasaremos a la sección de preguntas respecto al trabajo que desempeñas actualmente. Háblanos de tu pasión como docente y de tu trabajo como profesora de música de secundaria. Pues, mi trabajo como profesora de secundaria, la verdad es que es algo que cuando empecé a estudiar el grado superior y el máster y tal, no me lo planteé en su momento, pero, cosas de la vida, estando en el extranjero, me empecé a plantear si realmente quería estar lejos si me veía yo lejos de mi familia, de mi círculo, toda la vida, porque tenía la oportunidad de haberme quedado. Y entonces, pues sí que puse una balanza que me costó bastante y decidí volverme a casa. Y y cuando volví me salió una oportunidad que era trabajar en un colegio de Barcelona como profesora de secundaria, y ahí es cuando yo empecé a trabajar, y la verdad es que es un mundo totalmente diferente a lo que había hecho, pero para mí es súper gratificante porque aparte de que los adolescentes me encantan, es una forma, ¿no?, de hacerles ver la música desde otro punto de vista, ¿no? Porque muchas veces en secundaria, por falta un poco de conocimiento, ¿no?, hay como un cierto rechazo a ciertos estilos musicales, y para mí ha sido todo un reto, ¿no?, que los jóvenes que en principio creían que no tenían ningún tipo de motivación empezaran a querer la música desde sus intereses, ¿no?, partiendo de sus intereses hasta llevarlos a mi terreno, ¿no? Y entonces entrar con la música hacia otras edades, con otras inquietudes, con otros intereses, y hacer que la quieran, la respeten, la conozcan, ya no solo los cantantes actuales, sino cosas ya más antiguas, otros estilos musicales diferentes a los que consumen. Es un reto para mí, y para mí es algo que me llena muchísimo. Me encanta dar clase en secundaria por ese motivo, por el contacto con los adolescentes y sus intereses. Creo que los adolescentes tenéis muchísimo que enseñarnos. Qué guay. Sabemos que gracias a la banda de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana tuviste la oportunidad de viajar a Colombia. ¿Qué supuso para ti este viaje? Pues mira, el viaje a Colombia fue para mí un choque cultural, y creo que es una de las experiencias que más me ha marcado. Fue una oportunidad que salió para dar una clase magistral en la Universidad Javeriana de Bogotá, y fuimos allí 2 profesores. Allí, pues en la universidad estudian los alumnos que están cursando el grado superior, que decimos aquí. Entonces era para hacer unas clases magistrales y tal. Bueno, allí en lo que empezó, iniciaron una campaña estando allí, que era, en Colombia en ese momento la guerrilla estaba en auge, entonces captaban a jóvenes para formar parte de la banda. Entonces allí lo que hicieron fue una campaña que se llamaba Cambia un arma por un instrumento musical. Entonces todas esas pancartas se pusieron en los colegios, en las puertas de los colegios. Entonces, desde la Universidad Javeriana lo que hacíamos era trabajar en dar visibilidad a los estudios musicales, porque allí hay muchísima dificultad, muy pocos recursos para estudiar música. Entonces, ¿qué te encuentras? Que yo, por ejemplo, soy oboísta, ¿no?
Y aquí el profesor de oboe enseña a los alumnos de oboe. Allí un profesor enseñaba varios instrumentos con todo eso lo que conlleva, ¿no? Pues técnicamente hay algunos defectos, etcétera, cosas que corregir. Entonces, nosotros dimos la visibilidad esa de que aquí en España lo que había era un profesor especialista por instrumento. Y quisieron copiar ese modelo que tenemos aquí. Entonces se interesaron muchísimo en cómo trabajábamos aquí y los alumnos que estaban estudiando el grado superior abrir sus puertas a la docencia para enseñar a alumnos que empezaban desde chiquititos con el instrumento. Fue tan grande el impacto que a los 2 años volvimos. Entonces ellos ya habían empezado con su modelo de escuelas de música como aquí y lo que decían era que querían pues, hacer algo grande, algo nacional, a nivel nacional para dar visibilidad a todo lo que hacían. Entonces fundamos la joven Banda Nacional de Colombia, que a día de hoy sigue vigente. Hay una convocatoria anual de 80 músicos jóvenes de todo el país que forman parte de esa banda y es una forma de dar visibilidad a los estudios musicales en ese país. Claro, esto nosotros que venimos de España con todas las facilidades, llegar allí, ver que la gente para estudiar música tiene tantísima dificultad, que los que estudian realmente están seguros de ello, es como que te hace empoderarte y decir, ostras, hay que aprovechar, ¿no?, todas las oportunidades. Y de hecho ellos aprovecharon nuestra estancia allí absorbiendo todos los conocimientos que les íbamos haciendo llegar. Y para mí eso fue un cambio enorme, porque te hace valorar muchísimo todo lo que tienes aquí. Claro. ¿Cómo llegaste a ser secretaria de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana? Pues yo formaba parte de la junta directiva ya como vocal y hubo un cambio de junta directiva y me lo propuso el presidente de aquel momento formar parte del órgano de gobierno, ¿no?, ocupando la Secretaría General. Al principio fue un poco duro porque es verdad que fui la primera mujer, entonces romper ese techo de cristal que había pues fue un poco complicado, había gente que no tenía la confianza plena, pero bueno, ya llevo desde el 2018 en ese cargo, entonces yo creo que ya tengo una experiencia y un bagaje y me siento también segura en ese sitio, porque al principio también era todo muy nuevo. Entonces, pues bueno, tener un sitio de responsabilidad en una institución tan importante, pues para mí, pues bueno, muy agradecida. ¿Puedes contarnos en qué consiste tu trabajo como secretaria de la Federación? Pues como secretaria lo que hago principalmente es gestionar de forma más, pues bueno, todo el tema de documentación, tomar actas de las reuniones, decisiones, un poco pues bueno, la gestión federal, ¿no?, lo que es lo más, el tema de papeleos, etcétera, pues todo eso pues bueno, pues pasa por mí. Todo el tema de firmas, las cosas más menos bonitas, digámoslo así. Pues todo ese tema, algún proyecto también hay, pero bueno, más este tema así más, bueno, menos agradable, digamos. Pero bueno, muy importante hacerlo. Háblanos un poco de los proyectos que has puesto en funcionamiento durante tu gestión como secretario de la Federación. Bueno, como secretaria, pues por ejemplo, mira, uno más reciente es la recuperación de las sociedades musicales después de la Dana, ¿vale? Que ha habido muchísimas pérdidas en las poblaciones, en las 22 poblaciones que sufrieron la Dana de octubre. Entonces, bueno, ahí se ha hecho un proyecto de recuperación para poder recoger dinero y poder ayudar en instrumental, en infraestructura a estas sociedades musicales a iniciar, a que no se apague la música, ¿no?, en esos pueblos. Pero aparte de eso, bueno, te podía hablar también de como vocal qué proyectos hemos puesto. Pues mira, por ejemplo, uno fue las bandas en el Palau de les Arts.
que es un proyecto muy chulo, que es anualmente, van 6 bandas a tocar en el Palau de les Arts, un programa un poco enfocado en la programación que ellos tienen de ópera, ¿vale? Entonces ellos plantean una programación ese año y las bandas envían unos proyectos con unas obras un poco acorde a la programación que ellos hacen. Y bueno, se hace una selección y las 6 seleccionadas hacen los conciertos, ¿no? Y recogen una subvención. Luego también, por ejemplo, para mí el más importante ha sido el de la Banda Sinfónica de Mujeres de la Comunidad Valenciana, porque ha sido una banda que se creó en 2015 y formada por 80 músicas de toda la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues en un principio se hacía un concierto el 8 de marzo para conmemorar el Día de la Mujer, pero realmente lo que queríamos conseguir es que se viese a la mujer ya no solo como músico, sino como músico en algunos instrumentos que no era habitual encontrar a una mujer, como la tuba, el bombardino, el trombón, sobre todo de viento metal. Y aparte de eso, también poner en valor la mujer en la composición, que tampoco se conocía, muchas mujeres, en la dirección y en la gestión. Entonces ese proyecto que nació hace ya 10 años, hoy es un proyecto súper consolidado porque gracias a eso conocemos más compositoras, porque cada año se tocan obras de compositoras, entonces se hace un trabajo ahí de investigación. También se conocen más directoras, porque siempre dirige una mujer, y aparte de eso se pone en valor también las mujeres en esos instrumentos. Y hemos visto también que en las escuelas de música valencianas han crecido el número de niñas que se matriculan a tocar un instrumento que hace unos años era impensable que lo tocara una niña o se veía muy poco. Entonces, pues bueno, para mí ese yo creo que ha sido un proyecto muy fuerte, que empezó un poco anecdótico y se ha convertido en una agrupación referente, porque ya no hacen conciertos solo en la Comunidad Valenciana, sino salen fuera y están súper reclamadas. Claro. Así que bien. Muy importante, sí. Bien, Lourdes, ya en esta última parte de la entrevista te vamos a hacer algunas preguntas un poco más personales. Bajo tu punto de vista, ¿cuál es el panorama actual de las bandas de música en la Comunidad Valenciana? ¿Y cuáles son los retos que afrontan en este momento? Pues las bandas de música, ¿cuál es la situación? Pues bueno, yo creo que las bandas de música es la esencia de cualquier valenciano, porque en cualquier pueblo hay una banda de música de más de 500 habitantes, algunos tienen 2, y ya no es la banda de música en sí, sino todo lo que conlleva. Hay en bandas de música que tienes a la familia entera dentro, que su abuelo ya tocaba, que tal, y va pasando de padres a hijos y de generación en generación. ¿Qué situación están? Pues bueno, las bandas de música siempre son sin ánimo de lucro. Entonces, pues bueno, hemos pasado también una pandemia en la que no tenían actividad. Han pasado momentos muy difíciles, pero yo creo que gracias a los voluntarios y voluntarias, desde músicos, directivos, etcétera, que trabajan diariamente en ello, hay bandas de música en la Comunidad Valenciana que tienen más de 2 siglos. Entonces, teniendo en cuenta todo el recorrido histórico que hay, guerras, etcétera, que hayan perdurado en el tiempo, creo que pesa muchísimo el valor que dan a la sociedad. Y entonces, pues bueno, ¿cuál es su situación actual? Pues esa, siempre están luchando para poder tener una situación mejor, pero sí que es cierto que hay que valorar todo lo que se hace y lo que conlleva en todos, bueno, en los pueblos y en la vida de cualquier persona que viva aquí en este territorio de músicos. Y no sé si me habías hecho alguna pregunta más, creo que me habéis hecho alguna más. No. ¿Esa? Sí. Pues bueno, pues esa es la situación. Y los retos, ¿qué retos tienen? Pues los retos yo creo que es seguir trabajando por la música, haciendo cada vez que la Comunidad Valenciana sea más importante. De hecho, de aquí salen músicos súper
fenómenos a nivel mundial. Entonces, pues bueno, yo creo que esto hay que valorarlo y sale desde las escuelas de música de cada pueblo. Entonces, pues bueno, esos son los retos, sacar buenos músicos y que perdure, que perdure. ¿Qué consejo darías a los alumnos que están estudiando música? Yo consejos que les daría es que aprovechen muchísimo la oportunidad que tienen. Creo que la carrera de música es la más bonita que existe. Y que aprendan de los profesores y las profesoras y sobre todo que de las oportunidades que tienen a su alcance, que no se dejen ninguna y sobre todo es muy duro, hay que ser muy constante, pero que con las miras muy altas se consigue lo que uno se propone. Entonces siempre con los pies a tierra, eso sí, sabiendo dónde estamos, pero la mirada muy alta para conseguir los sueños. Dada tu trayectoria dentro del mundo de la gestión musical, sería muy interesante que nos hablaras de la proyección profesional de la música más allá del perfil puramente instrumental. Pues bueno, más allá del perfil instrumental está, que es normalmente lo que quiere conseguir cualquier músico, también está, bueno, es interesante pues conocer la parte, pues mira, la gestión que hemos hablado, también es un perfil dentro de la música que se desconoce y hay muchísimo trabajo que hacer, la investigación, porque sin investigación no hay música, ¿no? Hay que investigar partituras y luego los instrumentistas le ponen, ¿no? También, pues bueno, la docencia, porque siempre tiene que haber profesores y profesoras que sirvan de guía para los alumnos y las alumnas. Y bueno, yo creo que la música no se ciñe solamente en el tema instrumental, hay muchísimas cosas que hacer, la dirección es muy interesante, la composición, y no sé, yo creo que cada uno tiene que buscar un poco su hueco, ¿no? Dentro de esta gran industria. Y a partir de ahí, pues bueno, intentar ser el mejor o la mejor. Así que yo creo que hay mucho terreno que abarcar. Claro. ¿Nos podrías definir con una palabra qué es para ti la música? Pues para mí la música ha sido mi vida y para mí significa amistad, porque creo que en cualquier sitio que he estado, gracias a la música, he hecho amigos. Entonces, no sé, no te lo sabría definir en una palabra, pero para mí es todo, es mi vida, es eso. Claro. No concibo mi vida sin la música, así que... Qué bonito. Lourdes, seguro que en tu vida han ocurrido muchas anécdotas interesantes. ¿Podrías hablarnos de alguna de ellas? Anécdotas en mi vida, muchas, no sabría por cuál empezar. Pero bueno, podría decirte, no sé, pues por ejemplo... algo que ha sido muy bonito gracias a la música, por ejemplo, cuando he estado en Suecia, ha sido convivir con gente de otros países. Yo vivía en un piso era un piso muy grande, con 8 estudiantes, con 7 estudiantes más, yo era la octava, de música, cada uno de un país, ¿no? De Suecia no había ninguno, y europeos pocos, ¿vale? Porque había mucha gente, pues bueno, de Pakistán, músicos todos, de China, Japón, Australia, etc. Y bueno, una anécdota así muy chula era que nosotros lo que hacíamos era, pues bueno, los domingos hacíamos la fiesta internacional y cuando ya hacía más bueno en Suecia, sobre primavera, que ya había luz, porque allí sí que es verdad que hay medio año de noche, medio año de día. Entonces, cuando ya empezaba a alargar y era de día, pues bajábamos debajo del piso, en el jardín, y hacíamos, pues bueno, cada domingo era la fiesta de un país, el de España, el de no sé qué, y bueno, cada uno, pues decorábamos el piso de eso, y la persona de ese país hacía la comida de ese país, lo probaban todos, y bueno, era una forma de convivir.
Y luego también, bueno, cuando llegaba Eurovisión, claro, llegaba Eurovisión y cada uno defendía a su país o el país que más le gustaba. Entonces, bueno, hacíamos allí una fiesta bastante importante en el piso. Más allá de estudiar, también hacíamos, bueno, lo pasábamos bien. Y yo creo que el hecho de conocer otras culturas, otra gente, pues eso decía antes lo de la amistad, ¿no? En la música me ha llevado ahí. Pues bueno, muchísimas anécdotas. Y yo creo que para mí la más divertida ha sido mi estancia en Suecia con mis compañeros de piso. La verdad es que ahí he aprendido mucho de ellos y de otros países y otras costumbres. Qué guay. Y una última pregunta antes de acabar el programa. ¿Hay algún concierto que hayas realizado que recuerdes con especial cariño? Pues muchos, pero especialmente recuerdo uno que hice en la Universidad de Murcia con un grupo éramos 2 oboes y un corno inglés, que nos conocimos en Alemania. Y entonces formamos un trío que se llamaba Islana y hicimos el primer concierto cuando volvimos a España a las 3, fue en la Universidad de Murcia. Y ese es el concierto que con más cariño recuerdo porque es como ya la vuelta a casa y a partir de ahí, bueno, ha habido más obviamente, pero ese en especial por el momento en el que pasó, que fue cuando volvimos de Alemania y ya estábamos aquí y hicimos nuestro primer concierto allí. Así que destaco ese. Muchas gracias, Lourdes, por haber concedido esta entrevista. Ha sido un placer tenerte hoy aquí. También agradecer a nuestra audiencia por habernos acompañado durante este programa. Os dejamos escuchando las variaciones del tema La Cider en la mano de Beethoven, interpretado por Lourdes Gavida con el trío Islana.